Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra clase más de nuestro curso de Arduino para principiantes. En la clase de hoy vamos a estar viendo cómo podemos hacer para que el usuario se comunique con nuestro proyecto. Es decir, cómo el usuario puede interactuar con un proyecto desarrollado en Arduino, tanto para poder introducir datos en el Arduino como para poder recibir datos del Arduino, cómo el usuario puede visualizar esos datos. En la clase pasada vimos un poco acerca del PWM, que fue la primera clase en la que estuvimos trabajando con señales analógicas, porque hasta la clase antepasada solamente habíamos trabajado con señales digitales. Entonces ahora ya trabajamos con señales digitales y analógicas. Hoy en esta clase vamos a empezar con los pulsadores, algo que ya estuvimos utilizando mucho, pero vamos a ver más que nada un pequeño problema que se puede presentar en nuestros proyectos cuando estamos utilizando pulsadores para que el usuario pueda ingresar algún dato. Entonces, a ver, esta clase consiste, de vuelta, como ya había mencionado, primeramente los pulsadores y el problema que les mencioné se denomina rebote, que vamos a estar viendo ya enseguida en qué consiste. Vamos a aprender también a utilizar el teclado matricial para ingresar datos numéricos y también alfanuméricos al Arduino. Un display de 7 segmentos para poder visualizar números de un solo dígito en este caso. El display de cristal líquido y el zumbador. En realidad vamos a llegar hasta donde el tiempo nos permita y también vamos a hacer una práctica para poder entender mejor cómo aplicar estos dispositivos a nuestros proyectos. Entonces empezamos con los pulsadores, que ya habíamos utilizado mucho, incluso en unas prácticas, y una de las primeras prácticas que hicimos también, ya utilizamos lo que son los pulsadores. Así que ya sabemos en qué consisten y para qué nosotros utilizamos un pulsador en nuestros proyectos. Básicamente este dispositivo lo que hace es permitir o interrumpir el paso de la corriente eléctrica mientras se lo tenga presionado. Para recordar nuevamente, los pulsadores vienen, digamos, de dos tipos. Están los normalmente abiertos y los normalmente cerrados. ¿Qué significa esto? Un pulsador normalmente abierto, si yo no lo estoy presionando, digamos, no permite el paso de la corriente, como podemos ver ahí en la imagen de la diapositiva. Y un pulsador normalmente cerrado, en su estado normal, digamos, cuando yo no lo estoy presionando, ya permite el paso de la corriente. Y para que yo pueda interrumpir el paso de esa corriente, ahí es donde debo presionarlo. Los pulsadores que nosotros estamos utilizando para nuestras prácticas son del tipo de normalmente abierto. Es decir, que para que permita el paso de la corriente, nosotros tenemos que presionarlo. Y acá está el problema que les había mencionado. Los pulsadores son dispositivos mecánicos. En realidad, en su interior tienen pequeños resortes, los cuales permiten que ese dispositivo sea presionado. Eh, Debido a su construcción mecánica, digamos, cuando nosotros pulsamos y dejamos de pulsar rápidamente, se producen unas fluctuaciones en la señal, un rebote. Es como apretar o pulsar este dispositivo varias veces en un periodo muy corto de tiempo. Y estos rebotes pueden llegar a generar algunos problemas en nuestros proyectos. Para entender mejor este problema y cómo afecta el funcionamiento correcto de nuestros proyectos, vamos ya a ver un ejemplo y vamos a hacer una pequeña práctica con un pulsador. Así que voy a pasar ahora al IDE de Arduino. Primeramente voy a ir a Tinkercad y vamos a montar un pulsador. Obviamente ustedes ya, si es que tienen a disposición ahora sus componentes, lo van a hacer con sus componentes. Acá simplemente voy a utilizar una resistencia y por supuesto un pulsador. Entonces, acá tengo el pulsador. Para conectar el pulsador al Arduino ahora vamos a utilizar una resistencia de 10 kiloohmios.
Lo vamos a poner en una configuración llamada pull down. ¿En qué consiste esta configuración? Yo voy a conectar una resistencia a una de las patitas de mi pulsador y la voy a mandar a tierra o a negativo de mi alimentación. Ahora la otra patita, como siempre, le voy a mandar al positivo de la alimentación, de esta forma. Ahora, ¿de dónde yo voy a enviar el cable de conexión para conectar por una entrada digital de Arduino? Lo vamos a enviar desde esta interconexión. Aquí donde se conecta la resistencia que va a tierra, vamos a sacar un cable de conexión y lo vamos a conectar a un pin digital. Por ejemplo, lo voy a conectar por el pin 4. Y por supuesto no tenemos que olvidarnos de conectar la tierra de Arduino con el negativo de mi alimentación en el protoboard y los 5 voltios de Arduino al positivo de la alimentación. Así que este sería el montaje necesario para hacer esta pequeña prueba. Solamente un pulsador conectado al pin 4 del Arduino, con una resistencia de 10 kiloohmios, cuyos colores son marrón, negro, naranja y dorado. De nuevo, esta configuración del pulsador se llama pull down, donde se conecta una resistencia a tierra y la otra patita del pulsador al positivo de la alimentación. Y desde la interconexión de mi resistencia y mi pulsador envío un cable a la entrada del Arduino. Entonces, ahora sí voy de vuelta al IDE de Arduino para hacer el código, la porción de código que vamos a estar utilizando. Voy a ir explicando línea por línea en qué consiste esto y después vamos a ver el comportamiento de este sketch. Primeramente, como vamos a utilizar un pulsador, creamos una variable del tipo entero a la que le llamo btn, de botón sería. Pero en este caso le voy a dar el valor de 4 porque nosotros conectamos al pin 4. Voy a usar una variable contador que la voy a inicializar a 0. ¿Para qué? Porque la idea de esta práctica es que cada vez que pulsemos el botón, el contador vaya aumentando de uno en uno y eso se vaya visualizando por el monitor serial. Entonces, para eso es que utilizamos esta variable contador. Ahora, voy a utilizar dos variables del tipo bool. Si recordamos, estas variables tienen solamente dos posibles valores que son true o false. Sería verdadero o falso. Acá voy a utilizar las variables estado y estado anterior porque la idea es que el contador aumente cuando yo dejo de presionar el pulsador. Es decir, cuando yo tengo presionado el pulsador, digamos que ahí voy a tener un valor de high en mi entrada. Cuando yo dejo de presionar, voy a tener un valor low en mi entrada. Es decir, lo que a mí me interesa es verificar esa transición de high a low, que es exactamente el momento en el que yo dejo de presionar el botón. En ese momento mi contador aumenta en 1. Entonces, y estas son las variables que vamos a utilizar. Como vamos a utilizar el monitor serial, de vuelta tenemos que inicializar y configurar nuestro pulsador como una entrada. Ahora sí, llevamos al loop. Nuevamente creo una variable del tipo boolean. En realidad aquí ya no hace falta hacer esta declaración porque yo ya declaré la variable acá. Entonces aquí solamente yo tengo que modificar el valor. Como yo leo el estado de una entrada digital con la función digital read. Le paso como parámetro el pin de entrada que yo quiero verificar, digamos. En este caso sería btn que corresponde al pin 4. Entonces con esto yo ya tengo el estado de la entrada donde está conectado, el pulsador. Si el pulsador no está presionado, la lectura va a ser low, pero si yo presiono el pulsador, la lectura, es decir, el valor de aquí, va a ser
high. Los valores de high y low, digamos, son análogos a los valores de true y false de las variables booleanas. Es decir, tener un high equivale a tener true en la entrada y tener low equivale a tener false. Por eso es que yo aquí estoy utilizando una variable booleana para almacenar el estado. Y aquí yo hago preguntas sobre el estado de esta entrada. Y como pueden observar, no utilizo ni high ni low, sino false y true. O sea que esto funcionaría de igual forma si yo cambio este high, perdón, este false por low y este true por high. Pero ahora quiero utilizar solamente variables booleanas para que vean que también lo podemos hacer de esta forma. Entonces, yo les dije que el contador tiene que aumentar en uno solamente cuando una vez presionado el pulsador, yo lo dejo de presionar. Es decir, esa transición de high a low es la que yo tengo que verificar. Y cuando yo sé que hay esa transición, cuando mi estado actual es false. Es decir, en este punto yo dejé de presionar el pulsador. Es por eso que el estado actual va a ser false. Y mi estado anterior, como anteriormente yo tenía presionado el pulsador, entonces mi estado anterior tiene que ser true. Entonces, con esto yo verifico esa transición de true a false, que mi estado anterior tiene que ser true y mi estado actual tiene que ser false. Es decir, nuevamente, presionado y aquí lo dejo de presionar. Cuando ocurre esto, yo tengo que aumentar en uno el valor de mi contador y lo imprimo en pantalla. Es decir, el valor de esta variable se va a imprimir solamente cuando ocurra este evento, que es el del presionar el pulsador y soltarlo. Por último, yo necesito guardar mi estado anterior. Entonces, acá puede llegar a ser muy confusa esta parte, porque mi estado anterior, yo le asigno el valor de mi estado actual. ¿Por qué? Porque la próxima vez que yo vaya a presionar, el estado que yo tengo ahora actualmente va a ser mi estado anterior. Es decir, supongamos que yo ahora no tengo presionado el pulsador, entonces mi estado actual es false. Entonces, si yo en ese momento presiono el pulsador, mi estado va a cambiar. Mi estado ya no va a ser false, sino va a ser true. ¿Y cuál es mi estado anterior? El false, que hace unos segundos era mi estado actual. Entonces, acá es donde puede llegar a ser realmente confusa esta parte. Simplemente tenemos que compilar este código que tenemos y subir a nuestra placa de Arduino. Bueno, una vez subido ya el sketch a la placa, vamos a abrir el monitor serial. Abrimos el monitor serial. Nuevamente el pulsador está conectado al pin 4 y voy a presionar el pulsador. Y vamos a ver. Mientras yo mantengo presionado mi pulsador no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque como lo que ya les había dicho, para que se aumente en uno el valor del contador y se imprima en el monitor serial, tiene que ocurrir el evento de una transición de estado, digamos, high a low o de true a false, que sería lo mismo. En este caso, yo tengo presionado el pulsador, entonces mi entrada está en estado high. Cuando yo lo deje de presionar, va a pasar a un estado low, es decir, se va a producir una transición de high a low. Entonces, yo hago esto y aquí podemos ver. Todo esto que aparece es de pruebas anteriores. ¿Sí ve? Simplemente puedo, aquí con esta opción de Clear Output, puedo limpiar el monitor serial. Entonces, nuevamente, si yo hago lo mismo y dejo de presionar, aquí está el problema el que les había mencionado. Yo presioné y dejé de presionar el botón solamente una vez.
Entonces, lo que tendría que haber sucedido es que el contador aumentara en uno y se imprimiera su valor. Es decir, solamente se tendría que haber mostrado el valor de 2, pero aquí me muestra 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque cuando yo dejé de presionar este pulsador, se produjo un rebote y es como que se volvió a presionar y se volvió a dejar de presionar el pulsador 3 veces a causa de ese rebote. Es decir, eso introduce errores en nuestro proyecto. De vuelta, si yo veo, yo presioné una sola vez, pero mi contador aumentó 2 veces. Y ese comportamiento no es el que debería tener nuestro código. Nuevamente, si veo así, veo que de repente sí funciona y de repente funciona de manera errónea. Entonces, ese es el problema que introduce el rebote en nuestros proyectos. Así que, veamos precisamente qué es lo que pasa en el pulsador y con nuestro Arduino cuando ocurre este rebote. Entonces, acá podemos ver una señal digital. Esta barra de aquí eh, nos muestra que la entrada está en un estado low. Es decir, podemos ponerle a esta línea el valor de 0 voltios y a la línea de arriba el valor de 5 voltios. Entonces, aquí, por ejemplo, nuestro botón no estaba siendo presionado, es por eso que la lectura de nuestra entrada es de low. En un momento dado, yo presiono mi pulsador y al presionar claramente va a pasar al estado high. Pero supongamos que yo presioné y dejé de presionar así de forma rápida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ya les dije, el pulsador se queda rebotando y eso se refleja a los valores que yo, o mejor dicho, que el Arduino va a recibir en la entrada. De high pasa a low, de low a high, de high a low, en un corto periodo de tiempo. Todo esto pasa al presionar y dejar de presionar una sola vez. Es por eso que veíamos ese error en nuestro sketch. O mejor dicho, no error, sino que eso es algo que no permite que nuestro código se ejecute de forma correcta o que se comporte de la forma en la que debería hacer. Entonces, ¿cómo podemos solucionar o evitar este inconveniente? Hay un pequeño algoritmo que comúnmente se denomina como algoritmo antirrebote, que es lo que tenemos que utilizar para ignorar este rebote que se da. Es decir, acá podemos ver que en el medio una señal inestable. Pasa de un estado a otro en un periodo muy corto de tiempo. Y recién podemos ver cómo aquí se va, digamos, estabilizando esa señal. Lo que nosotros tenemos que hacer con este algoritmo es obviar toda esta parte donde rebota y solamente quedarnos con la parte estable de nuestro código. Yo sé que esta parte es complicada realmente, así que de a poco vamos a ir entendiendo. Entonces, ahora voy a pasar nuevamente al IDE de Arduino y vamos a escribir este algoritmo antirrebote. Para eso tenemos que crear una función. Esta función va a retornar un resultado que va a ser del tipo booleano, es decir, me va a decir true o false. Le voy a llamar antirrebote y va a recibir también un parámetro que sería el pin cuyo estado yo quiero leer. Entonces, simplemente int pin. Ahora, dentro de mi función voy a necesitar algunas variables. Entonces, voy a necesitar primeramente dos variables enteras que ya vamos a ver en qué la vamos a utilizar. Una de ellas es contador, que la inicializamos en 0
y otra es tiempo antirrebote, que le doy el valor de 10. Ahora vamos a utilizar dos variables booleanas como la que ya habíamos utilizado en el while loop, estado y también estado anterior. De esa forma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ahora vamos a hacer uso de un ciclo que aún no habíamos visto, pero que es muy parecido al while, que se denomina do while. Acá voy a poner la estructura y voy a explicar su funcionamiento. Si recordamos, también voy a poner aquí el while que ya habíamos utilizado. Este while que ya conocemos y con el que ya estamos familiarizados, aquí teníamos que especificar una condición. Si la condición se cumplía, el ciclo se ejecutaba. Pero si la condición no se cumple nunca, nunca, nuestro código jamás va a entrar dentro del ciclo while. Nunca, jamás. Pero, ¿cuál es la diferencia del do while con respecto al while? Que aquí el código dentro del ciclo se va a ejecutar por lo menos una vez. ¿Y por qué eso? Porque el do while primero ejecuta y luego verifica la condición. Mientras que el while primero verifica la condición y luego ejecuta el código. Esa es la única diferencia. El orden en el que se hace la ejecución y la verificación. Entonces, cuando usamos do while, cuando queremos que el código dentro del while se ejecute por lo menos una vez. Entonces, con esto aseguramos que sí o sí se va a ejecutar lo que está dentro. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es leer el estado del pin. Nuevamente utilizando digital read y el pin que queremos leer. Entonces, de esta forma tenemos nuestro primer paso para este algoritmo. Ahora, ¿en qué consiste realmente el algoritmo? Consiste en ir leyendo el estado de nuestro pin cada un milisegundo e ignorar toda la parte inestable. ¿A qué me refiero con parte inestable? A esas variaciones bruscas de low a high en un periodo de tiempo muy corto. Entonces, aquí vamos a utilizar una condicional. Y le voy a decir, si estado es diferente de estado anterior, ¿qué es lo que yo estoy aquí preguntando? Estoy preguntando si hubo una variación brusca en el estado de mi entrada. Entonces, si hubo esa variación brusca, yo a contador le asigno de vuelta el valor de 0. Y como siempre, estado es igual, perdón, estado anterior, aquí es con guión bajo, estado anterior. Estado anterior es igual a estado. Entonces lo mismo que habíamos utilizado aquí. Con esta forma siempre vamos a tener una memoria de cuál fue el estado anterior de nuestra entrada. Ahora, esto lo hacemos en el caso de que haya una variación brusca, como ya lo había dicho. Pero supongamos que no hay una variación, que mi estado y mi estado anterior son iguales. ¿Y qué implica que mi estado y mi estado anterior sean iguales? Que hay una estabilidad en el estado de la entrada. Es decir, supongamos que siempre se mantiene en high, entonces podemos decir que está estable en high. Ya no hay esos rebotes. O también lo mismo con low. Si se mantiene por cierto periodo de tiempo en low sin sufrir variaciones, podemos decir que nuestra señal ya se estabilizó y ya no hay ese rebote.
Entonces, aquí vamos a utilizar el else y lo que vamos a hacer es aumentar el valor del contador. Y acá le damos ese delay o retardo de 1 milisegundo. Porque recuerden que este algoritmo consiste en revisar el estado de la entrada cada 1 milisegundo. ¿Y cuántas veces yo voy a hacer eso? Hasta que la señal se estabilice. ¿Y cuando yo sé que se estabiliza? Cuando durante cierto tiempo se mantiene en un solo estado sin sufrir variaciones bruscas. Entonces, acá podemos ver que si mi estado actual y mi estado anterior son diferentes, mi contador se resetea, es decir, siempre vuelve a cero. Pero mientras que estos dos estados, el anterior y el actual, sean iguales, mi contador va a ir aumentando. Entonces, cuando mi contador llegue a ser 10, ahí yo ya puedo decir que mi estado o mi señal se estabilizó. Es decir, ya no tengo esas variaciones bruscas, porque ya por 10 milisegundos seguidos no hubo ninguna variación, siempre se mantuvo en un solo estado. Así que aquí la condición de mi while sería que contador es menor a tiempo antirrebote. Y finalmente yo tengo que devolver ese estado. Entonces, como ya había dicho, este código va a ser difícil de entender, va a ser complicado asimilar qué es lo que hace en realidad este algoritmo, pero obviamente esto no hace falta memorizar, es simplemente tenerlo a mano y cada vez que van a necesitar tener ya esta función para cualquier proyecto en el que van a utilizar un pulsador. Entonces, de vuelta. Con este código, con esta porción aquí seleccionada, lo que hacemos es ignorar la parte en donde hay esas variaciones bruscas. Y si no hay esas variaciones bruscas, si se mantienen en un solo estado, yo voy contando hasta que en un momento dado, cuando la señal se haya mantenido estable en un estado, ya sea high o low, durante 10 milisegundos, ahí es donde yo puedo decir que ya se estabilizó todo y puedo retornar ese estado. Entonces, ahora yo voy a mi void loop y en lugar de utilizar digital write, yo voy a utilizar antirrebote. Y yo lo único que necesito saber en este punto es que el antirrebote, esta función antirrebote me ayuda a eliminar los molestos rebotes del pulsador a la hora de presionarlos. Y me ofrece ya un resultado de la salida, perdón, de la entrada estable. Así que con esto ya no va a haber ese problema de que cuando yo pulsaba y dejaba de pulsar mi pulsador, el contador aumentaba en 3 o en 2. Ahora solamente va a aumentar de uno en uno, porque ya elimino ese problema del rebote. Voy a verificar todo mi código y voy a cargarlo. Entonces, yo acá puedo observar que ya no tengo ese problema. Yo voy presionando y mi contador va aumentando en uno cada vez que lo presiono. Acá podemos observar. Ya no tengo el problema del rebote. Así que, nuevamente, si no entendieron el algoritmo o el código del antirrebote, no pasa nada. ¿Por qué? Porque es algo complicado, tal vez a la primera no se entienda, pero lo importante es entender el problema. Que mi pulsador, como es una pieza, un dispositivo mecánico, cuando yo lo presiono, va a haber una variación en la entrada que puede llegar a introducir errores. Para eso yo tengo que utilizar este algoritmo antirrebote para leer el estado de las entradas en donde yo conecto un pulsador. Entonces, ahora ya tienen a mano esta función y esta es
la función que siempre tienen que utilizar entonces en sus proyectos donde vayan a acoplar un pulsador para que no tenga un comportamiento extraño como el que habíamos visto en el ejemplo. Así que cualquier duda o pregunta que tengan ahora, me gustaría saber. Seguramente si van a tener dudas porque esto que vimos sí ya es mucho más avanzado y complejo. Igual si de momento no tienen ninguna pregunta, como siempre les digo, luego pueden preguntarme y les ayudo con sus dudas o problemas que tengan en su montaje o para entender una parte del código. Así que eso es todo lo que le quería mostrar acerca de los pulsadores. Nuevamente, no hay que olvidar utilizar esta función cada vez que vamos a leer el estado de un pulsador. Así que ahora lo que me gustaría mostrarles es la utilización del teclado matricial con Arduino. ¿Qué sería este dispositivo? Es un teclado matricial de 4 filas y 4 columnas. Tenemos números, letras y también los símbolos de asterisco y numeral. Así que primero vamos a ver cómo está compuesto este dispositivo. Internamente este dispositivo tiene solamente pulsadores, como los que ya habíamos visto. Esos pulsadores están conectados en filas y en columnas, formando así una matriz. Por eso que su nombre es teclado matricial. Nosotros, obviamente, en este caso tenemos 16 pulsadores, porque es un teclado matricial de 4x4. No vamos a estar nosotros, digamos, leyendo el estado de cada uno de los 16 pulsadores, porque esto ya está, digamos, estructurado en filas y columnas. Y nosotros simplemente vamos a tener 8 conexiones. No vamos a tener 16, solamente 8, 4 filas y 4 columnas. Bueno, acá podemos observar de una mejor manera los pines y del teclado, también los botones con los que cuenta. Acá podemos observar en el texto que está aquí abajo en la diapositiva que dice, notamos que al pulsar la letra A cambia el estado de la fila 1 y de la columna 4. Entonces, ¿por qué eso? La fila, aquí mismo, esta es la fila 1, la que tenemos 1, 2, 3, A, corresponde a la fila 1. Entonces, cuando pulsamos la letra A en ese caso, aquí en el pin correspondiente a la fila 1 va a haber una variación en el estado. Pero la letra A también corresponde a la columna 4. Las columnas son las siguientes. Esta es la columna 1, 1, 4, 7, asterisco, la columna 2, 2, 5, 8, 0, la columna 3 y la columna 4 que sería A, B, C, D. Entonces, cada vez que presionamos una tecla hay una variación en una fila y en una columna. Y es con esas variaciones de fila y columna que podemos determinar exactamente qué tecla fue presionada en nuestro teclado. En este caso, como aquí dice, notamos que al pulsar la letra A cambia el estado de la fila 1 y de la columna 4, que es exactamente la ubicación de la letra en la matriz, que sería 1, 4, fila 1, columna 4. Pero nosotros no vamos a hacer esta lectura de forma manual, digamos. No vamos a utilizar Digital Grid, no vamos a configurar estos pines como entrada o salida, porque para eso Arduino ya nos da funciones con las que podemos directamente leer el pin de entrada. Si nosotros no nos vamos a preocupar por cómo, qué estado tiene que modificarse, qué tenemos que hacer para saber qué letra se presionó. Ya tenemos funciones. Y también aquí es donde vamos a utilizar una librería. Y también creo que es un término nuevo que vamos a estar introduciendo ahora, lo de librerías.
Así que les comento más o menos cómo va la mano con el tema de las librerías. Una librería no es más que un archivo de sketch normal, así como los que estuvimos trabajando, pero que tienen funciones que nosotros ya podemos utilizar directamente. Así como Digital Read, Digital Write, son funciones que Arduino ya trae por defecto. Existen otras librerías que nos proporcionan más funciones que nosotros podemos utilizar para cierto tipo de proyectos o cierto tipo de dispositivos. En este caso, existe una librería llamada KeyPad que incorpora funciones para poder interpretar qué tecla se pulsó en este teclado matricial. Así que para entender ya mejor cómo va la mano, vamos directamente ya a la prueba de este teclado con nuestro Arduino. Entonces, yo primeramente voy a ir aquí a Tinkercad para hacer el montaje y voy a buscar aquí el teclado. Aquí está el teclado matricial, que es el que vamos a estar utilizando, y voy a hacer las conexiones. Estas primeras cuatro conexiones que tengo aquí en mi teclado corresponden a las filas, como aquí Tinkercad me lo indica. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Entonces, voy a conectar la fila 1 al pin 9 de mi Arduino, la fila 2 al pin 8 y así sucesivamente. Hago todas estas conexiones. Columna 1 al pin 5, columna 2 al pin 4 y mi columna 3 al pin 3 y por último la columna 4 que va al pin 2. Esa es toda la conexión que necesitamos hacer para poder utilizar nuestro teclado. Entonces, es simplemente eso. Y ni siquiera el protoboard se necesita. Solamente unos cables de conexión y ya conectamos directamente el teclado a nuestro Arduino. Ahora, voy a crear un nuevo archivo de Arduino y acá es donde vamos a trabajar con la librería que les acabo de mencionar. Entonces, ¿cómo trabajamos con librerías en Arduino? Si yo me voy aquí en la ventana o en la opción Sketch o Programa, yo puedo ver que aquí si voy bajando tengo una opción que me dice incluir librería. Entonces yo tengo que seleccionar simplemente la librería que yo quiero utilizar. En este caso, esta librería se llama KeyPad. Al parecer no se encuentra en esta parte de esa librería. Entonces, otra forma de incluir también la librería sería con la palabra include utilizando el numeral. Ya habíamos utilizado este tipo de objetos, digamos, en nuestros códigos, como el define en el momento en el que utilizamos constantes. Y les había mencionado que esto tiene como nombre directivas del preprocesador. El define no es la única directiva del preprocesador. También el include que nos ayuda a utilizar librerías en nuestro código. Entonces, acá simplemente tengo que utilizar estos signos del menor que y el mayor que. Y especifico cuál es la librería que yo quiero utilizar, que en este caso es el keypad, keypad.h. Bueno, ¿cómo hacemos ahora para utilizar nuestro teclado? Vamos a necesitar unas cuantas variables y vamos a ir creando. Necesito una constante entera a la que le voy a llamar rows.
es decir, filas. Y le voy a especificar cuántas filas yo tengo en mi teclado. Como es un teclado matricial de 4x4, tengo 4 filas y 4 columnas. Entonces también voy a crear otra constante entera que le voy a llamar calls. Y también va a tener el valor de 4. Entonces, ahora vamos a crear una matriz. Y esto también es algo nuevo, algo que todavía no habíamos utilizado. Entonces, la matriz que vamos a crear es del tipo carácter. Así que procedemos como la declaración de cualquier variable. Ponemos el tipo de dato, que en este caso es char, y le voy a poner el nombre de teclas, el identificador de teclas más bien. Y yo quiero que mi matriz sea también de 4x4. Entonces, acá simplemente para crear una matriz yo necesito tener dos corchetes. De esta forma. Si recordamos, para crear arreglos era solamente con un par de corchetes. Ahí ya le especificamos a Arduino que lo que queríamos crear era un arreglo. Pero si yo quiero una matriz, tiene que ser dos pares de corchetes. Y entre cada uno de esos corchetes, yo tengo que especificar cuántas filas y cuántas columnas quiero que tenga mi matriz. Aquí, en primer lugar, se especifican las filas, o sea, cuántas filas yo quiero tener. En este caso, serían 4 filas, pero que ese valor de 4 yo ya tengo en mi constante rows. Y aquí especifico cuántas columnas. Pero ahora yo le tengo que dar ya un valor. ¿Sí? Y aquí vamos a ver cómo podemos inicializar, darle un valor inicial a nuestra matriz que acabamos de crear. Al igual que en el caso de los arreglos, tenemos que hacerlo con llaves. Si abrimos y cerramos llaves, punto y coma, y aquí voy a dar un enter. Y yo le tengo que especificar los valores que quiero que tenga fila por fila. Es decir, aquí yo le voy a especificar nuevamente entre llaves los valores que quiero que tenga la fila 1. Luego, para la fila 2, se hace de la misma forma. Separo entre comas y abro y cierro llaves. Y entre estas llaves tengo que especificar los valores de la fila 2. Ahora, lo mismo para la fila 3 y lo mismo para la fila 4. Ahora, entre cada par de llaves yo tengo que especificar las columnas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner todas las teclas con las que cuenta mi teclado matricial. ¿Y cuáles son ellas? Como podemos ver aquí, en la primera fila tenemos 1, 2, 3 y una A mayúscula. Entonces, eso es lo que tenemos que especificar nosotros en forma de carácter. Utilizamos comillas sencillas y decimos 1, 2, 3 y 4. Y lo mismo. Ahora en la segunda fila tenemos que especificar sus columnas, que serían 4, 5, 6 y B mayúscula. 4, 5, 6 y una B mayúscula. Acá era A mayúscula. Yo puse 4. Tiene que ser A mayúscula. Bueno. Y sí, la tercera columna sería entonces 7, 8, 9 y la C mayúscula. Entonces coloco de esa forma. 7, 8, 9 y una C mayúscula. Y la última columna, perdón, la última fila va a tener las siguientes columnas. Tiene un asterisco, tenemos 0, entre comillas sencillas, tenemos numeral y por último tenemos la D mayúscula. Entonces, esta matriz vamos a utilizar para especificar cuáles son las teclas de mi teclado. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer?
es crear ahora arreglos en donde voy a especificar en qué pines de mi Arduino están conectadas las filas y las columnas de mi teclado matricial. Entonces voy a utilizar para eso int row pins y aquí voy a especificar en qué pines del Arduino yo conecté los pines de las filas de mi teclado. Entonces, ¿en qué pines yo conecté? En los pines 9, 8, 7 y 6. Porque recordemos, los cuatro primeros pines de mi teclado corresponden a las filas. Entonces, ahora sí, yo voy a crear un arreglo. Y le voy a dar aquí 9, 8, 7, 6. En esos pines están conectadas mis filas. Y ahora tengo que especificar en qué pines están conectadas las columnas de mi teclado. Entonces, y están en los pines 5, 4, 3 y 2. Entonces, ahora lo único que necesitamos es crear una variable que va a ser del tipo keypad. Es decir, cuando utilizamos librerías también tenemos nuevos tipos que corresponden siempre al propósito de la librería. En este caso, el propósito es controlar un teclado matricial. Entonces, le voy a dar el nombre de teclado. Y acá tengo que utilizar un constructor keyword. Así como, si recuerdan, cuando nosotros queríamos concatenar un valor flotante, por ejemplo, con una cadena, utilizamos el constructor string para convertir ese valor flotante en una cadena. Para eso también utilizamos aquí el constructor keyword. Y aquí lo que utilizamos es otra función de la librería que se llama make key map, que tenemos que colocar en esta parte. Tenemos que colocar nuestra matriz. Es decir, como primer parámetro utilizamos una función para decirle a nuestra librería que estas son las teclas de la matriz que yo tengo, que yo estoy utilizando. Entonces, aquí pongo simplemente teclas. ¿Cuál sería el segundo parámetro? Serían los pines de las filas. Entonces voy a utilizar row pins. Después, como tercer parámetro, le paso los pines de las columnas. Entonces, call pins. Y por último, otras dos variables en donde especifico cuántas filas y cuántas columnas estoy teniendo. Entonces, para eso ya tengo mis constantes rows y calls. Bueno, en este punto yo ya tengo mi variable con la cual voy a leer los datos de mi teclado. Ahora simplemente voy al setup y voy a iniciar el monitor serial. Serial Vgim 9600. Y aquí en el void loop simplemente lo que tengo que hacer es leer el teclado e imprimirlo en el monitor serial. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente voy a crear una variable del tipo char y le voy a dar el nombre de tecla. Ahí vamos a estar leyendo la tecla presionada. Y solamente tengo que utilizar este objeto llamado teclado. Y este objeto que yo acabo de crear aquí tiene una función que se llama getKey. Get, de esa forma. Con esto yo ya puedo leer qué tecla es la que se presiona. Simplemente haciendo eso. No me preocupo por configurar ninguno de los pulsadores internos de mi teclado ni nada. Solamente utilizo esta función y con eso es todo. Y acá simplemente tengo que
imprimir. Entonces voy a imprimir tecla. Le voy a poner un pequeño retardo para no sobrecargar el Arduino, por ejemplo de 200 milisegundos. Voy a guardar mi sketch y vamos a ver qué pasa cuando yo le voy a compilar. Aquí directamente me marca un error que me dice que no se encuentra el directorio. ¿Por qué ocurre este error? Porque nosotros todavía no descargamos esta librería, no tenemos disponible. Entonces, lo que tenemos que hacer en primer lugar para que este código nos funcione es descargar esa librería. Si vamos aquí en herramientas, tenemos la opción de Manage Libraries. Si tienen el programa en español, sería administrar bibliotecas. Entonces, esta opción es la que tenemos que seleccionar. A veces tarda un poco, pero ahí se abre esta ventana. Y acá que yo tengo que hacer simplemente escribir el nombre de la librería que necesito descargar. En este caso es Keypad. Entonces presiono Enter y acá me aparecen varias versiones y la que nosotros vamos a utilizar es esta que dice Keypad. Las demás tienen nombres diferentes, pero esta dice directamente Keypad. ¿Cómo lo hacemos para tenerlo en nuestra máquina? Simplemente le damos clic aquí en Install. Y de esta forma ya tenemos instalada la librería Keypad. Simplemente lo cierro. Y como pueden ver, yo instalé la librería y aquí ya cambiaron de colores estos datos, estas variables, perdón. ¿Por qué? Porque ahora sí ya tengo en mi computadora y Arduino ya reconoce esa librería. Entonces, si yo ahora verifico este código, aquí tengo errores de otro tipo. Este error se debe a que estos arreglos donde yo tengo los pines de filas y columnas no tienen que ser enteros. Aquí cometí un pequeño error. Tienen que ser de otro tipo de dato que todavía no habíamos visto, pero que se llama byte. Byte también almacena números enteros. ¿Cuál es su diferencia con int? El rango de valores que puede almacenar. Byte solo almacena valores de 0 a 255, mientras que int, como habíamos visto, puede almacenar valores muy grandes. Pero byte solamente almacena ese pequeño rango de valores. Entonces, ese, esa es la razón por la que tenemos ese pequeño error. Y también aquí, estas constantes que estamos utilizando no tienen que ser enteras, sino también tienen que ser del tipo byte. Si verificamos nuestro código, ahora sí, ya compila nuestro código, descargamos la librería y corregimos los errores de tipo que habíamos introducido aquí. Entonces tienen que ser del tipo byte, no int. Será el único inconveniente con nuestro código. Así que, de nuevo, ¿para qué nos sirven las librerías? Para hacer cosas muy específicas con dispositivos muy específicos, que en este caso, nuestro teclado. Es muy común en Arduino que para cada dispositivo tengamos una librería. Por ejemplo, para los servomotores, que es algo que vamos a ver en una o dos clases más, también tenemos una librería llamada servo.h, que es la que nos ayuda a controlar ese servomotor. Y también para el LCD, el display de cristal líquido, que también tenemos que ver en la próxima clase, tenemos una librería para controlar ese dispositivo. Es decir, nosotros no vamos a estar preocupando por el funcionamiento interno de cada dispositivo, sino que simplemente vamos a tomar esas librerías y vamos a utilizar las funciones que nos dan para poder controlar, para poder leer datos si se trata de un sensor o para controlar los actuadores. En este caso, tal vez esta parte de la configuración del teclado puede ser un poco, tal vez, confuso.
Pero de vuelta, esto no es algo que nosotros tengamos que memorizar. Simplemente tenemos que tener a mano este código. No es obligatorio saberse de memoria los pasos para poder configurar este teclado. Y en el loop lo que nos interesa es la función getKey, que es la que nos ayuda a leer cuál tecla de mi teclado fue presionada. Entonces voy a copiar todo este código y voy a simularlo yo en Tinkercad. Me gustaría que ustedes ya hagan la prueba, que carguen el sketch y revisen en su monitor serial cuál es el resultado que obtienen cada vez que imprimen una tecla. Perdón, cada vez que presionan una tecla del teclado matricial. Así que le doy iniciar simulación y voy a abrir mi monitor serial. Por ejemplo, ahí podemos ver, yo presiono un 9 y se imprime 9. Presiono el numeral, se imprime todos los caracteres que yo voy presionando. Así que ya tenemos, digamos, nuestro teclado funcionando. Esa sería la práctica con el teclado matricial. En la siguiente clase vamos a estar utilizando ya lo que sería el display de 7 segmentos y el display de cristal líquido, que son dos tipos diferentes de pantallas para visualizar datos de nuestros proyectos. Así que ese sería todo el contenido por hoy y así. Entonces, eso es todo por la clase de hoy. Muchas gracias y nos vemos el siguiente sábado.